Listo, adelante, Silvia. Muy bien. Muy buenas tardes. Estamos a punto de iniciar con la conferencista invitada en el marco del segundo encuentro de estudiantes del posgrado en historiografía de la generación de 2021. La invitada hoy es la doctora Aurelia Valero Pie, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Permito presentarla muy brevemente. Aurelio Valero es licenciado en Filosofía por la Universidad París I, Sorbonne Panteón. Tiene una doble maestría en Historia de la Filosofía en la Universidad París IV, Sorbonne, y en Filosofía Contemporánea en la École Normale Supérieure. En 2012 se recibió como doctora en Historia por el Colegio de México. Y me parece importante mencionar que su trabajo, su tesis de doctorado, mereció el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades y el premio Francisco Javier Clavijero de Historia e Etnohistoria que otorga el INA. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en la Ibero, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, que también es de la UNAM, que fue donde yo la conocí. Y actualmente está desde el 2020 ya como investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en las áreas de filosofía en México e historia intelectual. Quizás hay que mencionar por lo menos un libro que fue y que sigue siendo muy importante, el libro José Gasso en México, una biografía intelectual, 38 a 69, publicado por el Colegio de México, y tiene otros textos que quizás más adelante podemos discutir un poco sobre ello, pero por lo pronto vamos a dar pie a el título de la conferencia: ¿Qué hacer con los vestigios del pasado? Debates contemporáneos en México en torno al monumento a Cristóbal Colón. Y con ustedes, ahora sí dejo a la doctora Aurelia Valero Pie. Por favor, Aurelia, adelante. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Gracias, Álvaro, por la invitación, y a todos los que nos acompañan hoy en estas jornadas del posgrado en historiografía. Yo hace algún tiempo vengo trabajando en el tema de los monumentos históricos, pero considero que todavía es bastante aproximativo. Y por eso también les agradezco que estén aquí el día de hoy, porque creo que me voy a beneficiar mucho de sus comentarios y de sus sugerencias. Silvia, te quería preguntar más o menos cuánto tiempo calculo para la presentación. Tenemos calculado, digamos, en el programa como 1 hora 15 minutos, entonces lo que tú quieras para tu exposición, unos 45 minutos, 50 minutos, un poco más, como tú gustes, y lo demás lo dedicamos a la discusión. Y si te pasas no hay problema, porque luego viene la hora de comida y podemos seguir discutiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación que preparé, simplemente para ayudarme también a guardar el hilo del argumento y de lo que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero que quisiera señalar es que esta presentación forma parte de un trabajo en el que he venido, pues sobre todo discutiendo, dialogando con una colega y amiga muy querida del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Nora Rabotnikov. Entonces, por favor, tomen en cuenta que lo que estoy presentando en realidad es de las dos y surge a partir de ese diálogo. Y quisiera empezar un poco por justamente el marco de enunciación, de dónde surge esta inquietud, estas interrogantes en torno a los monumentos, sobre todo no viniendo de un terreno como sería el de la restauración, el de la conservación o el de la historia del arte en general. Y a mí me gustaría situarlo en tres vertientes principales.
Una tiene que ver con lo que se ha designado, sobre todo en el ámbito de la teoría y filosofía de la historia, como una crisis de la disciplina histórica. Desde hace ya varias décadas se habla sobre sobre la relevancia o irrelevancia de la disciplina histórica y se contrasta con la proliferación de expresiones o manifestaciones del pasado, no necesariamente en términos de memoria, sino como una especie de relevancia del pasado en el presente en la arena pública. Entonces, no sería simplemente que hay un desinterés por el pasado, sino que las herramientas propias que se han desarrollado en la disciplina histórica parecen haber perdido pertinencia, o al menos es lo que en algunos casos se lamenta, en otros se celebra para la disciplina histórica. Aquí les puse en pantalla un par de ejemplos. El manifiesto de la historia, que es de Joe Gouldy y David Armitage, justamente donde esos dos libros son del 2014, son relativamente recientes, y The Practical Past de Hayden White. En ambos se argumenta en torno a qué necesita hacer la historia para mantener su cierta visibilidad y sobre todo cierta utilidad o pertinencia, relevancia para el presente, ya sea en términos de cómo nos orientamos en nuestros días o como un conocimiento que nos interese. Esa es parte de la discusión. En segundo término, pues tenemos, como les mencionaba, esta proliferación de expresiones del pasado, ¿no? Pareciera que esas referencias nos rodean, ya sea en la forma de expresiones de la memoria, en el espacio público, en el espacio privado, también de discusiones en torno, por ejemplo, a las disculpas de Estado, ¿no? Lo vimos en México, pero ha pasado también en muchos otros países del mundo. Otro tipo de denuncias sobre los agravios del ayer. Y esto, en general, desde la teoría y filosofía de la historia, se ha englobado en una nueva experiencia de la temporalidad que estaría puesta en contraposición con el tipo de pasado que se enuncia y se trabaja desde la disciplina histórica o desde la historiografía. Entonces está ese contraste. Y a mí personalmente algo que me interesa tiene que ver con los recientes debates en filosofía de la historia. Durante algún tiempo parecía que la filosofía de la historia no tenía el mayor interés, sobre todo estoy pensando en la llamada filosofía especulativa de la historia, ¿no? Aquella que se preocupaba por la realidad histórica por oposición a los textos historiográficos. Entonces se daba por descontado que ya no tenía nada que decirnos por ser conjetural y justamente y especulativa. Yo creo que, de los últimos 20, 30 años estamos viendo una especie, aquí le puse rehabilitación, podría ser un renacimiento, y creo que, esa es mi opinión, está vinculado con esa presencia del pasado en el presente, con esa, el que la filosofía de la historia haya adquirido nueva vigencia o que se discuta de manera tan apasionada en algunos casos, yo lo vinculo con el hecho de esa necesidad para seguir pensando el pasado desde otros horizontes distintos al de la disciplina histórica, ¿no? Pareciera que desde la filosofía de la historia sí podemos pensar este tipo de fenómenos justamente, ¿no? Como los agravios por el ayer o las protestas en torno a los monumentos, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Y yo desde ahí también me coloco, es el tipo de aproximación que les propongo para hablar sobre un caso en particular, que es el de el monumento a Cristóbal Colón. Entonces aquí nada más es un poco el orden que me gustaría llevar
en este tipo de argumento. A mí me interesa el monumento a Colón, no tanto por ser un monumento o por la figura que está ahí representada, sino porque ese tipo de objetos en el espacio público son lo que podríamos llamar objetos buenos para pensar. En ellos se traducen distintas experiencias del tiempo que se hacen visibles justamente en estos debates. Nos permite ver también discursos en torno al pasado, articulados, vertebrados, a partir de principios, de una comprensión pues radicalmente distinta de lo que es el pasado, ¿no? Por eso hablo ahí del pasado práctico y pasado histórico, que es la propuesta de Hayden Walsh. En tercer lugar, me gustaría enmarcar esto dentro de otro tipo de debate, que es el del canon histórico. Y por último, simplemente cerrar con algunas consideraciones sobre el presentismo como diagnóstico de época, ¿no? Y quizás una invitación a revalorarlo desde otro tipo de coordenadas. Y simplemente para iniciar, aquí unos datos mínimos sobre la escultura de Cristóbal Colón, que se encontraba hasta hace un par de años en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. No es el único monumento dedicado a Colón en la Ciudad de México. Hay otros, pero que no han recibido esta atención. Digamos, en torno al valor artístico de esta escultura, hay un relativo consenso. Los historiadores del arte, que también he leído, pues hablan eso de la buena factura de la pieza, también por el autor, ¿no? Que además, pues en su época fue muy reputado por hacer figuras etnográficas, entonces era pues muy proporcionadas, y eso también se ve reflejado en los 4 frailes del basamento. Entonces, si alguna cosa se le llegó a criticar alguna vez fue al momento de la inauguración, se hablaba de cierta desproporción entre la escultura y el basamento. Pero aparte de eso, insisto, el valor artístico parece incuestionable por parte de los expertos en el tema. Y bueno, ahí no me voy a detener en lo demás. Y un poco en términos de los antecedentes de este debate, que yo creo que muchos de nosotros hemos seguido en la prensa y también pues en artículos académicos, en las discusiones que tenemos en seminarios. Las batallas, si lo queremos denominar así, en torno al monumento a Colón tiene muchos antecedentes y se ha inscrito en aquello que llaman las guerras culturales o guerras en torno a los monumentos. Aquí les pongo varios ejemplos que tienen que ver. Uno es lo que sucedió en Sudáfrica en el 2015, en torno a las estatuas de Cecil Rhodes, ¿no? Que tenía fue un personaje clave cuando se creó, ¿no? la colonia, e implementó parte de la estructura colonial en Sudáfrica, pero quienes llegaron a defender la pertinencia de conservar estas estatuas argumentaban que también trajo grandes cosas a Sudáfrica, entre ellas el sistema universitario, que había beneficiado en tiempos posteriores a generaciones de estudiantes. Entonces, ese es un ejemplo que se ha discutido mucho, en el que han intervenido historiadores tanto del continente africano, de Sudáfrica en particular, y también de Gran Bretaña. Otro ejemplo es el de Charlottesville en los Estados Unidos, eso fue en el 2017, y ahí hubo un enfrentamiento entre distintos grupos, unos que querían derrocar
la estatua al general Lee, ¿no? Que está en esa ciudad, ¿no? Es decir, un general confederado, y quienes en cambio querían, bueno, conservar ese monumento como parte de un legado no solo histórico, sino también identitario, ¿no? Desde el presente. Y en el caso de los monumentos a Cristóbal Colón, bueno, algo a retener es que los hay en todo el continente. Más o menos desde Vancouver hasta Buenos Aires podemos encontrar este tipo de monumentos, y desde más o menos la década de los 90 del siglo XX, ya ha habido distintos llamados pues para erradicarlas del espacio público por condensar un mensaje contradictorio o no necesariamente ser un modelo para emular. Sin embargo, fue hasta hace apenas algunos años, en Caracas en 2009, cuando se empezaron a efectivamente quitar del espacio público. En el caso de la Ciudad de México, fue también en el 2020 cuando una consigna, sobre todo en redes sociales, pues hizo ese llamado para derribar la estatua, ¿no? Pues a la consigna que les pongo ahí, la vamos a derribar, y eso es lo que promovió que el gobierno de la Ciudad de México decidiera retirarla, y para ello pidió el apoyo del INAH, ¿no? Y llevarla a restaurar. Entonces, bueno, estos son simplemente algunos antecedentes mínimos de dónde nos inscribimos y por qué se trata de un fenómeno mucho más amplio que el que concierne a la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma. También me parece eso parte del interés de este monumento, ¿no? Por una parte, lo podemos pensar como lo que en décadas recientes se ha denominado memoria cultural y posteriormente memoria transcultural. ¿Cómo explicar, ¿no? Que, bueno, por una parte, que esas protestas hayan tenido más o menos la misma serie de atributos, ¿no? Parecieran, o sea, el grado de parecer pues que formaban parte de una misma ola. Son las consignas, los gestos. Esto nos lleva a pensar, bueno, por una parte, que el Cristóbal Colón, bueno, desde luego fue un éxito de la pedagogía decimonónica, ¿no? En donde logró implantarse su figura y construir una historia común para las Américas. Entonces, bueno, se convirtió en un símbolo para el siglo XIX de modernización, de unidad continental y sobre todo de arraigo identitario, en principio ajeno a la violencia de la conquista, ¿no? Por eso vemos sus efigies en prácticamente todas las ciudades del continente, y podemos hablar de esa memoria transcultural, ¿no? Porque esas narrativas viajaron a través de distintos países, de distintos grupos sociales, y lograron arraigarse, y somos hasta la fecha en general capaces de identificar plenamente su figura, a diferencia de muchos otros símbolos de dominación colonial que también pueblan el espacio público y que no reciben desde luego la misma atención. Y retomo este concepto de memoria transcultural de una autora irlandesa, Anne Rigney, quien ha venido trabajando el concepto sobre todo para hablarnos. Ella lo utiliza en contextos postcoloniales, y sus trabajos nos permiten pensar cómo
viajan este tipo de figuras? ¿Por qué resuenan en diferentes espacios y podemos reaccionar, ¿no? Desde nuestro propio lugar de enunciación? Entonces, creo que es útil. Y, y bueno, y también retomo ese concepto de memorias viajeras, ¿no? Ese es justamente de Astrid Erl. Eh, Porque, digamos, estos dos conceptos, bueno, permiten uno pensar más allá, digamos, de la dinámica de las redes sociales en donde hay reacciones inmediatas y todos nos comunicamos prácticamente en la simultaneidad, para ver por qué esas reacciones al unísono o con unos años de diferencia. Y además, también nos permite explicar, me parece, por qué una figura como la de Colón recibió tanta atención, insisto, a diferencia de otros símbolos de dominación imperial. Y aquí el ejemplo que desde luego viene a la mente es el de la estatua ecuestre de Carlos IV. Bueno, hace algunos años estuvo también en el centro de un debate bastante álgido que tuvo que ver con unas fallidas labores de restauración, ¿no? Entonces lo pulieron, lo dañaron y a raíz de ese suceso, bueno, la autodenominada sociedad civil se movilizó para hacer un llamado a las autoridades a conservar el patrimonio. Aquí nunca se planteó la idea de derrumbar a la estatua fuerte de Carlos IV, más bien siempre fue de preservarla, de conservarla para las generaciones venideras. Y esto otra vez es interesante porque no es únicamente su asociación con el régimen colonial lo que va a promover que que ciertos objetos sean, bueno, sean repelidos, sino esa pertenencia a una memoria transcultural. También hay algunas propuestas desde los estudios postcoloniales que sugieren pensar en términos de afasia, ¿no? Afasia, recuerden, es cuando se logra identificar algunos aspectos, pero no el todo, ¿no? Entonces, la afasia en contextos coloniales haría que estos objetos sean invisibles para la mirada del común de la gente, ¿no? Entonces, y eso también explicaría además, por ejemplo, que aquí hablemos del caballito, ¿no? En lugar de la estatua ecuestre de Carlos IV, ¿no? Porque tomamos la parte por el todo. Sería un caso prácticamente ejemplar de esta fascia colonial. Yo nada más lo quería utilizar de punto de contraste con el Colón. Y ahora sí, podemos empezar a hablar sobre las experiencias del tiempo. Y en ese contexto de las polémicas que suscitó al instante en que pues se removió la estatua de la glorieta homónima, la glorieta del Colón, había tres principales posturas. Por una parte, había quienes abogaban por restituir la estatua en su emplazamiento original una vez concluidas las labores de restauro. Aquí encontramos varias peticiones, sobre todo en la plataforma change.org, ¿no? Con miles de firmas haciendo este llamado a restituir lo que llamaban nuestro patrimonio cultural. Hubo quienes hacían un llamado para colocar la estatua en un lugar más discreto, ¿no? Sea un museo o como en la propuesta que finalmente prosperó en algún parque de la colonia Polanco. Y por último, aunque la verdad fueron los menos, quienes llamaban a fundir la estatua, convertirla en calderilla y repartirla entre los ciudadanos de la Ciudad de México, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, destruir la estatua.
A mí lo que me interesa es que cada una de estas posturas expresa una relación distinta con el tiempo. Uno lo podríamos llamar el tiempo de conservar, ¿no? Que está muy ligado al concepto de patrimonio, ¿no? Como algo que heredamos del padre, digamos, en su acepción original, y que se administra y que en su sentido contemporáneo es ese conjunto de bienes administradas por el Estado, y cuya labor es también que pueda ser transmitido a las generaciones posteriores. Entonces, hay en esta noción del patrimonio una jerarquía temporal bastante clara, en donde los derechos del pasado y del futuro eh, eh, van a privilegiarse por encima de los derechos del presente, ¿no? En realidad, al presente únicamente compete eh, pues lograr que se conserven los objetos con el menor cambio, pérdida o disminución posible, ¿no? Y por eso aquí tenía esta pequeña definición de un manual de conservación, en donde me parece que expresa este tipo de temporalidad, ¿no? Y dicen estos autores, la conservación consiste en negociar la transición entre pasado y futuro de tal modo que se garantice la transferencia del máximo significado, ¿no? El presente nada más es ese lugar de transición y bueno, y no tomar decisiones sobre esos objetos no formaría parte de sus competencias. Y digamos, en el ámbito profesional de la restauración y de la conservación, hay sobre todo dos conceptos que para mí tienen una carga temporal clara, ¿no? Que es el de mínima intervención necesaria y el de reversibilidad. No me voy a detener en ellos, sino simplemente para señalar cómo el presente en realidad está limitado en sus facultades, ¿no? Porque no hay una confianza sobre lo que se puede hacer ahora y entonces hay que reducirlo al mínimo posible, esa intervención, y garantizar que cualquier cambio o transformación, cualquier acción que se haga sobre el objeto pueda ser reversible, ¿no? Pueda ser reparable por parte de las generaciones venideras. Entonces, otra vez está esa jerarquía temporal muy clara. Entonces, ese sería el tiempo de conservar que se expresó durante las polémicas al monumento. En segundo lugar, tenemos el tiempo de protestar, que está regido por una lógica radicalmente distinta. Aquí simplemente les coloco en pantalla una cronología de las protestas que han tenido como foco el monumento a Colón. La mayoría de ellas a raíz del 12 de octubre, ¿no? Considerado el día del descubrimiento, del encuentro entre dos mundos. Y ya en años más recientes, pues en realidad ya no está tan ligado ese calendario, sino en general a otro tipo de protestas, como por ejemplo las marchas por Ayotzinapa. Y aquí, bueno, solo señalar eso, ¿no? Que para quienes protestan contra la escultura, no tienen nada de pretérito esa imagen, sino que el Colón forma parte de nuestra contemporaneidad en la medida que está exhibida en el espacio público. Entonces, las protestas están pensadas justamente para reivindicar los derechos del presente sobre el pasado, ¿no? Es prácticamente el opuesto del tiempo de conservar. Aunque también se piensa en el futuro, por ejemplo, la posibilidad de escribir historias distintas que podamos legar a las generaciones venideras. Entonces, hay también cierta apertura hacia el presente. Aquí simplemente es el pasado y el... Ay, ¿me escuchan? Se me acaban de... ¿sí? Es que se le acabaron los en la pila a mis audífonos.
Eh, es el pasado y el futuro, el presente y el futuro los que adquieren preeminencia en este tipo de jerarquía temporal. Y bueno, y finalmente, otra lógica temporal que también podemos encontrar en estos debates en torno a los monumentos, sería, aquí lo podemos llamar, el tiempo de gobernar, ¿no? Aquí la imagen refiere a esta idea, pues que se ha promovido mucho desde el Ejecutivo, según la cual sería la continuidad de un largo proceso histórico, ¿no? Entonces, el gobierno actual vendría a hacer la culminación de distintas luchas emprendidas en el pasado, y entonces hay ciertos, desde luego, cierto aliento providencialista pues las palabras en el mensaje del nuevo gobierno, pero hay algo interesante a mí, en mi opinión, y es que hay una oferta de sentido temporal, como nunca antes lo había habido, o como no lo había habido en mucho tiempo, en todo caso, ¿no? Que permite pensar el cambio. Entonces, a la vez es un tiempo que está abierto al futuro, pero limitado por cuestiones mucho más pragmáticas, como es la sucesión presidencial o la sucesión a nivel local también. No únicamente federal. Están los calendarios cívicos, los calendarios de conmemoraciones que limitan también esta forma de temporalidad. Entonces, bueno, eso en relación con las experiencias del tiempo que se condensan, que aparecen de manera, yo diría, paradigmática en estas polémicas. El segundo punto que quisiera explorar es si estas experiencias del tiempo tienen una correlación con el discurso en torno a la historia, ¿no? Si el pasado puede también concebirse de manera distinta en función de estas experiencias del tiempo. Y aquí hay, bueno, yo creo que es interesante revisar la propuesta de Hayden White en su último libro, el último que publicó antes de su fallecimiento, en el que retoma un par de conceptos que a su vez propuso Michael Oakeshott, ¿no? Un filósofo político, en este libro de la experiencia y sus modalidades, Experience and its Modes. Y ahí Michael Oakeshott distingue entre el pasado histórico y el pasado práctico. ¿Y por qué hace esta distinción? Bueno, dice, hay una forma de concebir el pasado que es el pasado de los historiadores, está expresado en los libros de historia, y entonces responde a reglas, a una lógica muy particular, y sobre todo a una forma de narrar que también le es propia. Dentro de este tipo dentro del pasado histórico, lo que encontramos es una coherencia, se reconstruye un mundo que es el propio de los historiadores, ¿no? En cambio, en contraposición, estaría el pasado práctico, que es el de la historicidad de todos los días, nuestra historicidad cotidiana. Es la manera en que nos relacionamos con los objetos del pasado, en que podemos acudir a ciertas obras, libros, objetos, paisajes incluso, para informar nuestra experiencia dentro del presente. Entonces, el pasado práctico, y eso por eso le interesa a Hayden White, tendría una utilidad para el presente, a diferencia del pasado histórico, que sería un conocimiento por y para sí mismo, es un conocimiento desinteresado, porque constituye un fin en sí mismo, a diferencia del pasado práctico. Y podríamos pensar
o preguntarnos por lo menos, si en estas controversias en torno a los monumentos, lo que vemos encontrados son también dos maneras de concebir el pasado, ¿no? El pasado histórico, que sería el más propio del discurso especializado, del discurso académico, y el pasado práctico, que es el pasado, pues, de la historicidad de todos los días, del discurso histórico desde las calles, por decirlo de alguna forma. Y creo que es interesante, y a mí lo que más me ha llamado la atención de esta contraposición es que nos invita a desnaturalizar, ¿no?, la concepción del pasado que se ha construido desde la disciplina histórica. Si algo vemos en estos debates, ha sido el llamado de los historiadores a concebir el pasado como algo distante, algo que es extraño al presente, ¿no? De ahí la invitación también a no juzgar a los sujetos del pasado con los valores del presente, ¿no? Tenemos que pensarlos como sujetos ajenos, regidos por sus propias lógicas, a no concebirlos como sujetos de una pieza, etcétera, y sobre todo a pensar los objetos en sus distintos contextos, ¿no? El contexto de la vida del propio Colón, el contexto en que se erigió el monumento a Colón y el contexto en que se ha conservado hasta la fecha. Entonces, es ese pasado extraño, distante, es esa noción de un tiempo irreversible. En cambio, desde el discurso histórico no académico, encontramos otra concepción muy distinta del pasado. Es un pasado presente, ¿no? Y por eso nos podemos seguir indignando por los agravios o crímenes que haya cometido pues estos personajes del pasado, y por eso nos compete, digamos, es el tiempo de la justicia, y por eso todavía tiene una incidencia en nuestras acciones del presente, y por eso importa, digamos, pues eliminarlos o desplazarlos de esos espacios en la arena pública. Entonces, son dos nociones del pasado que además vienen, a los cuales corresponden también pues cierto, digamos, entendimiento sobre qué constituye una correcta manera de insertarse en el tiempo. A mí algo que me llamó mucho la atención al revisar estos debates, no los estoy viendo con el detalle pero lo podemos discutir, espero, más adelante, tiene que ver con digamos, con las acusaciones que se hacían al oponente. Es decir, los historiadores especializados acusaban a quienes llamaban a derribar la estatua de ser premodernos, de ser precientíficos, ¿no? Entonces, no estaban en sintonía con el tiempo. Mientras que desde quienes llamaban a derribar la estatua, o por lo menos a sacarla de ese lugar tan destacado, también acusaban al oponente de una mala comprensión del tiempo. En este caso se trataba de gente reaccionaria, ¿no? Que seguían aferrados a los valores del pasado, sin ver, ¿no?, que llegaban tiempos de cambio y que era lo que convenía. Entonces, efectivamente, hay dos maneras de concebir el tiempo, el pasado, que son irreconciliables, y entonces eso a mí me resulta fascinante de los debates, bueno, porque lo podemos ver justamente en este tipo de debates. Y podemos ver este tipo de cuestiones, ¿no?, sobre cómo construimos el tiempo, cómo lo articulamos, ¿no? ¿Quiénes son mis contemporáneos? No simplemente por ser mis coetáneos, sino porque yo les adjudico ciertos valores
que también me son afines. Y en cambio, los excluyo de mi contemporaneidad cuando ¡ay! Va súper bien, ya retomamos. Sí. Gracias. Bueno, estaba aquí con la presentación esta. Bueno, y lo que les comentaba es que, bueno, que el interés, o a mí al menos lo que me interesa de este tipo de polémicas es que nos muestran cómo construimos nuestro sentido del tiempo, qué constituye el pasado, qué constituye el presente, quiénes son nuestros contemporáneos, y eso no es algo que esté dado, sino, bueno, este tipo de polémicas nos permiten desnaturalizarlo e intentar ver desde dónde se enuncia, ¿no? Entonces, es lo que se ha denominado desde muchos espacios las políticas del tiempo, ¿no? Aquí retomo una definición de María Inés Mudrovsky, pero no es la única que habla de políticas del tiempo. Ella lo define como el conjunto de operaciones que a la vez que sancionan lo que es propio o característico del presente, construyen un otro, excluyéndolo diacrónica o sincrónicamente de ese presente. También podemos hablar en términos de crononormatividad, ¿no? Que justamente tiene que ver con cuáles son los instrumentos, en algunos casos, tal cual como los calendarios, los relojes, los usos horarios, pero que también son discursivos para crear formas del tiempo que nos resultan mucho más afines, a veces porque nos convienen, ¿no? Esta autora, Elizabeth Freeman, quien habla de crononormatividad, lo refiere específicamente al discurso de los historiadores, ¿no? En la medida en que nos conviene pensar el pasado como algo distante, extraño, que nos es ajeno, que debemos dejar, digamos, simplemente para ser examinado con ojo científico, se naturaliza esa forma del pasado, ¿no? Se defiende como la única posible, la única legítima, y aquí lo que se hace es, bueno, por lo menos mostrar que también es un constructo. Eso en relación, bueno, con, digamos, las formas de experiencia del tiempo a las que corresponderían concepciones del pasado, de qué es el pasado y también qué es el presente. Y una última, pues sí, un último plantado sobre otros aspectos que nos permiten discutir los debates en torno a los monumentos históricos, tiene que ver con qué se considera, el problema no es tanto qué se recuerda, sino qué se considera digno de ser recordado. Hasta cierto punto podemos ligar los debates en torno a los monumentos con pues el colapso de las llamadas grandes narrativas, ¿no? Ya no hay una narrativa que nos englobe a todos, en donde nos sentamos representados. Cada grupo reivindica su propia memoria y objetos que la representen, ¿no? De manera más o menos ajustadas. Entonces, bueno, hay una crisis del tiempo, ¿no? Que se fragmenta, hay una crisis de la representación y bueno, y eso aparece también en estos monumentos históricos. Pero algo que también explica por qué debatimos, por qué luchamos, por qué nos importan los monumentos históricos, tiene que ver con un aspecto que es el de su legibilidad, ¿no? A diferencia de otros edificios, objetos que también habitan, que nos acompañan en el espacio público, los monumentos históricos deben ser legibles, puesto que ahí es donde radica su carácter ejemplar, ¿no? Que finalmente es uno de los motivos más comunes por el que se erigen.
¿no? Y aquí, bueno, ya no me detengo mucho en esto, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos esta analogía entre leer los objetos y cómo se lee un documento, por ejemplo, o leer, ¿no? Sobre este punto los historiadores del arte han sido muy enfáticos. No se leen las obras de arte, no se leen los objetos como se lee un texto. Eh, Sin embargo, insisto, en el caso de los monumentos históricos, se puede hacer al menos una aproximación porque al momento en que se erigen buscan ser reconocibles, ¿no? Que los podamos identificar, asociar con momentos, con figuras específicos y en el caso de los monumentos cívicos, que podamos hacerlos propios, ¿no? Podemos integrarlos a nuestra historia y nosotros también ser partícipes de una historia común. No, ese y así es como se han llegado incluso a definir estos monumentos históricos como composiciones cívicas que nos enseñan sobre nuestro pasado y el lugar que podemos nosotros ocupar en él. Entonces, por eso, mucho más que asociarlo con las grandes narrativas, creo que es útil pensar los debates en torno a los monumentos como un capítulo, un aspecto de otros debates que tienen que ver con justamente con el canon histórico. El canon histórico, bueno, aquí hay una definición, sería una narrativa dominante, ¿no? Conformada por ciertos hechos e interpretaciones que nos hablan de un pasado común. Pero ¿por qué es útil pensarlo, pensar los monumentos como pensamos el canon? En primer lugar, porque, bueno, vemos replicadas las tres posturas fundamentales. Hay quienes piensan que se tiene que abolir el canon, ¿no? Porque pues refleja valores del pasado que son vetusos, porque no dejan hablar a los nuevos grupos, a las minorías, porque perpetúan sistemas de selección y sobre todo de exclusión. Hay otros que dicen, bueno, no se puede abolir el canon, más bien hay que ampliarlo, necesitamos nuevas voces, entonces que haya mujeres y que haya niños y que haya personas representativas de distintas minorías o de grupos étnicos, y esto es lo que va a fomentar que sea mucho más incluyente. Y hay, por otra parte, que dicen, bueno, es que no hay manera de hacer una selección que no sea excluyente. Necesitamos todos contar con un grupo de referencias que nos conviertan en parte del grupo, que sea como una cultura en común o cultura general. Ese es un debate que se da desde luego en el ámbito educativo principalmente, ¿no? Cuando se necesita hacer un libro de texto, no hay más opción que que elegir. ¿Y cómo se va a elegir? Bueno, pues a partir de alguno de estos criterios. Yo creo que se puede hacer la misma analogía para el espacio público, ¿no? Hay pues nada más un número reducido de espacios donde pueden ser exhibidas estas piezas. Y se puede también pensar, bueno, ¿qué hacemos? Quitamos todas las esculturas, quitamos todos los monumentos, incluimos nuevas voces y entonces abrimos a distintas figuras, o lo dejamos como están, ¿no? Puesto que así hemos vivido, no podemos borrar el pasado de los mexicanos en este caso. Y bueno, insisto, me parece que es muy, muy similar. Para el ejemplo que pues, elegimos, que es la escultura de Cristóbal Colón, conocemos cuáles son las opciones que se ofrecieron en su momento. En primer lugar, era esta figura de una mujer indígena, que podría pensarse como esta idea de ampliar el canon, ¿no? Decían, bueno, no se trata de borrar la figura de Colón, ni
ni la conquista, ni mucho menos, simplemente ya tienen otros espacios. En cambio, las mujeres indígenas no están suficientemente presentes en el espacio público, démosle también un lugar, entonces sería esta idea de ampliar el canon. Hay quienes dicen, bueno, en realidad no, no solo se trata de ampliar el canon, sino que necesitamos empezar de nuevo, hacer uno nuevo, a partir de los principios que rigen en el presente. Y aquí vemos esta oleada antimonumental, ¿no? La glorieta de las mujeres que luchan es, pues, bueno, una de las más significativas. Y resulta interesante por los principios que, eh, que desde hace algunas décadas rigen los contramonumentos, ¿no? Esta idea de que son figuras efímeras, que sin aspiraciones de absoluto, ¿no? Porque parte del riesgo es reproducir los mismos valores de los monumentos, que justamente serían eso, ¿no? Los que buscan la permanencia, buscan ser absolutos y que todos nos sentamos ahí reconocidos. Y bueno, y la última opción, que es la que se propuso recientemente, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de exhibir una escultura hecha por algún pueblo originario, en este caso de la Huasteca veracruzana. Y bueno, pues habrá que ver primero si logran erigirla, porque va a ser desde luego una batalla, si es que la quiere dar el gobierno de la Ciudad de México, por reemplazar la antimonumenta. Y después ver, bueno, qué va a pasar, ¿no? Con la joven de Amahac. Si se va a integrar dentro del canon, si va a, a ampliar el canon, o si va a inaugurar uno nuevo, ¿no? Sería parte de las preguntas. Y simplemente ya como últimas consideraciones, creo que sería interesante pensar, ¿no? Estos debates donde desde luego no hay ningún consenso y no tendría por qué haberlo, pues nos habla sobre las dificultades de hallar esas identidades en común, representaciones que nos satisfagan a todos, y que quizás estarían muy ligadas justamente con esta época presentista, ¿no? Donde pues son los valores del presente los que adquieren preeminencia sobre los valores del pasado. Y este tipo de diagnósticos se han visto con mucho recelo, ¿no? En general, cuando desde la teoría y filosofía de la historia hablamos de presentismo, se habla con tono ominoso porque nos impide, prohíbe la permanencia, la duración. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de dilemas en una época presentista? A mí me parece que también hay indicios de que, bueno, de maneras muy creativas para, en una época presentista, afrontar el cambio, aceptarlo como una parte constitutiva de nuestra vida en el presente. No me voy a detener mucho en esto, pero en estas lecturas me encontré la idea de que el patrimonio puede ser considerado como un recurso renovable, ¿no? Que está a las antípodas, ¿no? de la concepción clásica dentro de la restauración, la conservación. El patrimonio en ese punto de vista es un recurso no renovable, por eso hay que conservarlo hasta el último milímetro. Pero con esta idea de recurso renovable se plantea que desde luego hay pérdidas, pero día con día también estamos contribuyendo a este patrimonio histórico, cultural, artístico en común.
También están estas propuestas de las reutilizaciones adaptativas de los espacios, de los monumentos. Desde luego, ambas propuestas son de tipo presentista, ¿no? Se piensa desde el presente, se juzga, se estima el pasado, pero pues nos hablan de formas muy, insisto, muy creativas de aceptar y de vivir con alegría, ¿no? Una época presentista. Por eso termino con esta cita de Kathleen de Silvi, que es una restauradora, que nos invita a encontrar maneras de habitar el cambio, en lugar de negarlo o neutralizarlo, y encontrar significado en la transición, la transitoriedad y la incertidumbre, ¿no? Sería parte de los retos a los que nos enfrentamos en nuestros días. Y bueno, pues muchas gracias y una disculpa terrible, o sea, muy grande por lo del audio que nos hizo perder minutos preciosos. Pero gracias por no desconectarse. No, muchísimas gracias a ti, Aurelia. Los minutos de medio no los tenemos que conservar, no hay ningún problema. Y creo que fue una presentación, una provocación también espléndida, sobre la que seguramente habrá muchas preguntas, hay comentarios, yo tendría varios, pero no quiero abusar del micrófono. Sino abrir de inmediato al debate, a las preguntas, a los comentarios que quienes nos escuchan quieren hacer. Entonces, yo vería manos levantadas, ¿quién quiere comentar algo? En lo que se levantan manos, me llama mucho la atención un punto de partida de hablar de luchas culturales, Aurelia. Sobre todo porque yo recordé ahora con la idea de derribar monumentos, lo que pasó con cientos de Lenines en la antigua Unión Soviética, y ahí en la práctica, sin que hubiera una discusión real, fue una lucha ideológica, desde luego, no cultural, pero surgieron como esas diferentes opciones, algunos derribados, otros escondidos, otros metidos en algún bosque que nadie va nunca, pero ahí está el Lenin sentadito todavía, y otros que terminaron en algún museo en el último rincón, ¿no? Es decir, entre la destrucción, la conservación, el esconderlos, pero la lucha no era cultural, la lucha era ideológica. Y aquí no sé hasta qué punto las ideologías también tienen que ver, aparte de lo cultural, ¿no? Sería como una breve reflexión. Estoy esperando en realidad manos que se alcen para hacer comentarios. ¿Quién quiere Sí, no, empezar? pero yo creo que tienes razón, que se podría denominar ideología. A mí me parece que hablar de guerras culturales pone el acento en cuestiones justamente identitarias mucho más que en términos de por ejemplo, de un ideario, de un conjunto de valores, que además pueden ser de llamados a la acción, ¿no? Ojalá fueran ideológicos, ¿no? Cuando soy identitario, en realidad a lo que llaman es al reconocimiento o al rechazo, y por eso no hay puntos medios, me parecen, estas guerras culturales. Y también es parte del destino de estas estatuas que están hechas para preservarse, para perdurar, y, y es muy difícil pensar en ese tipo de adaptaciones, por ejemplo, ¿no? De reutilizaciones adaptativas en las estatuas, ¿no? De tal manera eh, que, que puedan ser comprendidas, que puedan ser conservadas sin necesariamente permanecer igual a sí mismas. Digo, sobre todo estoy tomando en cuenta aquellas que nos parecen conflictivas por el tipo de valores que representan, ¿no? Y con el que ya no se comulga.
Luego los museos tienen un gran problema, no saben qué hacer con las estatuas, no quieren ser cementerios de figuras que son objeto de repulsión, ¿no? Y que además incluso pueden ser peligrosas por atraer a, a gente que todavía los admira, ¿no? Me acuerdo que en Bélgica tienen ese problema, se están deshaciendo de todas las esculturas, efigies, representaciones de Leopoldo, ¿no? De Bélgica. Y los museos, bueno, uno no quiere llenarse de figuras de Leopoldo, pero además tampoco quieren convertirse en centros de peregrinación para quienes tengan algún tipo de nostalgia imperial, ¿no? Sí, los museos, la única ventaja que tienen es que tienen sótanos donde esconder cosas, ¿no? Mientras que el espacio público, pues, no lo hay, ¿no? Norma Durán, por favor, adelante. Micrófono. Silvia, creo que está Virginia, o no sé, como tú quieras. No vi a Virginia ahorita. En fin, bueno, empiezo yo. Sí. Bueno, que nos has dado una conferencia que mueve todo, que mueve la historiografía, que mueve el presentismo que nos invade, que mueve la función de la historia fundamentalmente, ¿no? Porque lo que está en crisis es qué historia y qué es lo que hay que conservar de la historia. Si en algún momento del siglo XX, y estoy hablando de los 80s o de los 70s, ¿verdad? La problemática era la alteridad. La problemática actual es la identidad. ¿Por qué? Porque al estar en crisis, todo está en crisis. Cada quien tiene su memoria, su reivindicación. Entonces, ¿dónde construir lo común? ¿Sí? ¿Dónde construir un espacio para volver a ponernos de acuerdo en algo, ¿no? Eso es una cuestión que son muchas ciencias sociales definitivamente que tienen que nos tenemos que poner a pensar, pero la historia es fundamental. ¿Por qué? Porque tú al introducir la cuestión del tiempo y la cuestión del presentismo, estás poniendo en la mesa los juicios que el presente hace al pasado, ¿no? Y esos juicios con las leyes memoriales y todo lo que se incentivó hace que sean lícitos derribar la historia en el sentido de tomar decisiones precisamente por nuestras políticas del presente, por lo que este presentismo que nos invade solo nos permite ver, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si uno se decanta únicamente por esas reivindicaciones, ¿sí? Nuestro presente va a ser pasado en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué responsabilidad hay para las generaciones del futuro? ¿Sí? Si ya no enseñas cierto patrimonio histórico, está olvidado completamente, por ejemplo, el periodo de la colonia, bueno, no se diga los griegos y todo, ¿verdad? Que de alguna forma remiten a la conformación de las culturas contemporáneas. Tomar el presentismo como criterio para juzgar la historia, para juzgar a los seres del pasado, a mí se me hace tomar un criterio que en muy breve tiempo va a ser descartado porque ese presentismo va a ser rebasado. ¿Sí? En ese sentido, bueno, qué bueno que destacaste la cuestión del tiempo, porque sería para mí uno de los factores que el historiador tiene que tomar de adelante el tiempo, ¿no? Toda
en el mismo momento vi que hemos hablado de lo que significa la historiografía. Y la historiografía tiene que incluir de aquí en adelante no solamente esa disyunción, ese análisis de la escritura histórica, ese análisis de ir haciendo historia de la historia, y eso es lo que permitirá tener un distanciamiento con ese presentismo que nos invade. Y y qué otra cosa se pueden destruir cosas que en un futuro uno se lamente, ¿sí? Se lamente precisamente por tomar esas decisiones. Y en ese sentido, y es únicamente para pensar en el posgrado de historiografía, ver cuáles son, digamos, los ejes que tendría que tener el análisis historiográfico, y eso es no solamente contemplar la temporalidad del autor, ¿sí? Para poder, es lo único que puede hacer la historia, para crear esa distancia con esa obra, ¿sí? Que nos hace poner en perspectiva nuestro propio presentismo, ¿sí? Porque irse con destruir todos esos pasados, no sé, objetarle todo a los errores del pasado, no no redunda en un distanciamiento fundamental que es el que debe de tener el historiador con lo que esté estudiando, con el propio presente que lo marca, ¿sí? Pero también, y esa es la aportación que sería cómo se ha construido, con qué régimen de historicidad se ha ido construyendo la historia, ¿no? Entonces, es un papel que cada vez nos hace más complejo, se nos presenta más complejo para el historiador, y creo que tú lo has señalado muy concretamente con esas huellas, y así puede ser con una cantidad de cosas que se pueden olvidar, y en un futuro muy próximo, ¿sí? Olvidarse de eso, arrepentirse más bien de esas destrucciones por no tener el estudio del tiempo, ¿verdad? Y qué bueno que esté por salir ya, y aquí, bueno, Saúl ya nos dirá esta gran noticia que es la presentación del libro de François Hartog, el último Cronos, que definitivamente viene a tocar no solo la construcción del tiempo en Occidente que nos toca, sino cómo va aparejada con la construcción de la historia que se ha ido construyendo a través del tiempo. Y bueno, tú felicitarte, y tú fuiste la que metiste la concepción del tiempo, Aurelia, desde estos monumentos. Y pues no sé, ¿qué opines tú de esto, no? Ay, Norma, muchísimas gracias. A mí siempre, bueno, los comentaristas generosos siempre dicen las cosas de manera más clara y más precisa que uno mismo. Entonces te agradezco mucho. Y yo estoy de acuerdo. A mí me preocupa, perdón, damos pie a 2, 3 preguntas más antes de otra vuelta tuya, ¿te parece? Sí. Sí, perfecto. Hay una que está por YouTube, ahorita Álvaro la va a leer, y aparte tenemos a Laura Moya, tenemos a Elmi, y tenemos a Saúl, y tenemos a Margarita. Vamos de 2 en 2, ¿les parece? Va, entonces Laura primero, luego Elmi, por favor. Laura, adelante. Voy rápido. Voy rápido. Aurelia, yo te doy las gracias por esta exposición y por esta investigación. Tenemos ahí una conversación pendiente sobre memoria monumental y antimonumentos, pero te quería señalar más bien preguntar 2 cosas. Una tiene que ver con
con esta concepción de la memoria monumental y de una estatua como esta, como parte de un conjunto mayor que es un paisaje de memoria. Los paisajes de memoria, de manera genérica, los pensamos como conjuntos de fijación de recuerdo, de representaciones del tiempo en el espacio, donde narrativas diferenciadas están dialogando. Y creo que es un poco lo que está ocurriendo con la ex estatua y ex glorieta de Colón, renombrada y rebautizada recientemente. Me gustaría saber si tú has pensado en tu reflexión sobre esta estatua como un geosímbolo, es decir, como un efecto de apropiaciones diferenciadas del espacio que se van convirtiendo en, no en lugares de memoria, sino en sitios de memoria, y donde el efecto acumulado que vamos teniendo en el tiempo es que empiezan a dialogar con otras inscripciones y con ejercicios donde se borra el recuerdo. Ahora en el Paseo de la Reforma tenemos como paisaje de memoria todavía narrativas lineales acumulativas y tenemos contranarrativas de memoria, ¿no? No solamente en esta glorieta de las mujeres que luchan y esta glorieta ahora de los desaparecidos, donde van a empezar a colgar imágenes de desaparecidos en este árbol que no acaba, en este ahuehuete que no acaba de prender, pero que es un ejercicio de memoria que se realiza ya en otros lugares del país con todos los efectos simbólicos que tiene, y cómo estas contranarrativas conviven con el Paseo de las Heroínas, ¿no? Que es una cosa acá exótica que se inventó el gobierno de la Ciudad de México y cuyos efectos vemos en diálogo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es si para ti esta es una variable que juega algún peso en la explicación que tú estás construyendo. Y la segunda cuestión tiene que ver con el concepto de Koselleck sobre lo que es la víctima, ¿no? Y que lo plantea justo, y con esto termino, en este libro donde reunieron varios trabajos de él que se llama Modernidad, Culto a la Muerte y Memoria Nacional, y donde él está cuestionando el monumento a los judíos, en honor a los judíos exterminados en toda Europa, de Paul Eisenman, y donde habla sobre estos giros, o sea, la idea de la víctima como alguien que se sacrifica, que ha tenido valor, que es representativa de un valor, de un proyecto civilizador, frente a la víctima con un efecto muy negativo que se tiene después de la Segunda Guerra Mundial, que es quien sufrió los efectos del nacionalsocialismo, y donde Koselleck abiertamente se pregunta si las únicas víctimas fueron los judíos, ¿no? Y el vacío de representatividad para las otras. Y pues nada más. Ya seguiremos conversando. Te agradezco muchísimo la exposición. Aprendí horrores ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Elmi, por favor. Gracias. Espero sí se escuche. Sí. Bueno, mi pregunta, reflexión es breve. Yo me interesé mucho por este asunto de las políticas del tiempo, ¿no? Y me preguntaba si ciertas políticas podrían llegar a ser ilegibles en algún momento esos monumentos históricos. No necesariamente cambiar su legibilidad, sino definitivamente agotarla, ¿no? Y si en ese sentido, pues el historiador tiene como ese deber de resarcir los elementos suficientes para permitir la legibilidad del monumento a posteriori, ¿no? Sin importar esas políticas del tiempo. Esa sería mi pregunta. Y pues muchísimas gracias por la conferencia. Ok,
¿Qué hacemos, Silvia? Perdón, ¿Contestan o se formulan más? Es No. más o menos cercana a lo que han comentado, entonces quisiera yo que de una vez a lo mejor para incluirse la Aurelia. Ándale. Pues si quieres, Silvia, las hacemos todas juntas. Bueno, hacemos todas juntas. Ok. Y luego la segunda ponencia, conferencia de Aurelia. ¿Va? Exactamente, claro. Muy bien. Saúl, adelante. Hola, querida Aurelia. Pues me dio mucho gusto oír la ponencia y sí te hace reflexionar sobre varias cosas. Aquí yo quería preguntar, como que tendríamos que diferenciar en estos maneras, digamos, de traer al presente estos tiempos históricos, cuando se surgen como de una especie como de revolución social, digamos, ¿no? Por ejemplo, la caída del muro de Berlín, que significó efectivamente la transformación de la eliminación de una cantidad muy grande de monumentos, ¿no? Y que había como una especie de consenso social al respecto, ¿no? Y van las masas y tiran los monumentos y hacen cosas con ellos. Y la otra cosa que quizá tendríamos que tener presente es la imposibilidad de tener como horizontes ideológicos homogéneos, ¿no? Es decir, creo que ese es uno de los grandes asuntos que estamos viendo justamente con el asunto de la glorieta de ex Colón, ¿no? No sabemos en qué va a terminar, pero el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tienen una especie de narrativa histórica que no termina tampoco de cuajar del todo en la construcción, digamos, de esa cuarta transformación que la pretenden convertir también en un hilo histórico, ¿no? Como nos los presentaste al principio de la ponencia. Y por el otro lado, hay una serie de grupos y de organizaciones y de, por decirlo así, de grupos de interés que tienen su propia narrativa y que está como encimada, digamos, de esta especie de narrativa oficial, y por eso no terminamos de consolidar absolutamente ninguna. O sea, tenemos como monumentos y antimonumentos, tenemos apoyos y rechazos, ¿no? Cuando se hizo la primera propuesta de la especie de cabeza de mujer indígena que iba a sustituir a Colón, bueno, por un debate ahí extrañísimo y una cantidad de memes impresionante. Y eso también habla sobre otra idea que creo que flota en el aire, que hay una especie como de no conciencia cívica, que hay un sector muy grande que dejó de pensar en el pasado, digamos, como una especie de ejemplo, de historia de vida, de tener de alguna manera una especie como de raíz cultural. Entonces, como que ahora todo gira en una serie de Saúl, se te fue el sonido. decía yo, como una especie de presentismo, ¿no? Social, ¿no? No solo, digamos, desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social. Y entonces hace que prácticamente ninguna posición específicamente pegue o tenga realmente trascendencia en este sentido. Y finalmente, pues creo que el monumento que se ponga ahí tendrá que, o vendrá de una especie como de imposición política, porque no habrá de otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una especie como de conflicto cultural, por un lado, de la desvalorización que de alguna manera se tiene como de ese pasado histórico y de la no concreción de muy diversas, eh, que no hay una ideología específica ni tampoco hay un grupo hegemónico que de alguna manera pueda guiar eso. Muchas gracias, Aurelia. Gracias, Saúl. Margarita, por favor. Micrófono. Tu micrófono. Ya, no podía, perdón.
Muchísimas gracias, Aurelia, por tu exposición. Desde luego, como han dicho mis compañeros, nos pones a pensar mucho. Yo únicamente, bueno, además de felicitarte, quisiera pedirte si es posible y se da tiempo, que abundaras un poco sobre la distinción pasado práctico y pasado histórico. Y preguntarte si a tu juicio, en este contexto presentista del que nos hablas y que además atraviesa no solamente los mundos de vida y a los actores, sino desde luego también a los observadores, cosa de la que pocas veces nos gusta hablar. Pero bueno, mi pregunta sería si tú consideras que existe la posibilidad o no de que los observadores del pasado atiendan las dimensiones implicadas en las experiencias del tiempo y las demandas de los actores en sus mundos de vida, sin despedirse de la posibilidad de seguir tratando al menos de producir discursos válidos sobre el pasado. O sea, si el estatuto del discurso histórico, que desde luego está por lo menos potencialmente en crisis, diría yo, tiene o no insumos de corte metodológico, teórico, desde luego normativo, para poner o no algún tipo de contención a esta división, ¿no? Esta división que nos aparece en la tipificación pasado práctico y pasado histórico. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Muchas gracias, Aurelia. Gracias, Margarita. Y Álvaro, que creo que va a hablar a dos voces. No, solamente a una. Hablo para dar voz del comentario en YouTube que puso Edgardo Ganado Kim, a quien, por cierto, saludo, que dice que en este proceso de reutilización y resignificación, pues que se puede ver que hay ejemplos de la antigüedad sobre eso, ¿no? Los obeliscos egipcios que se llevaron a Roma y después a París, o los templos completos que se reutilizan, etcétera. Entonces, un poco como para pensar en esta dinámica de la reutilización de los objetos. Pero aprovecho que tengo el micrófono para felicitarte. Ha sido una gran conferencia. Muchas gracias, Aurelia. Ya. Ahora sí, Aurelia, la segunda parte. Muchas gracias. Voy a ser breve. Les agradezco un montón los comentarios y las sugerencias. Más bien a mí me ponen a pensar. Y bueno, pero empiezo por lo que me preguntaba Margarita hace un momento sobre la distinción entre el pasado histórico y pasado práctico, que pues o sea, yo honestamente me reencontré con la diferencia leyendo a Hayden White, ¿no? Y a partir de él, pues me retrotraje a Oakeshott. Y, o sea, entiendo, es interesante pensar pues por una parte la utilidad que nos puede dar, digamos, el mantener una separada de la otra. Y cuando yo empecé esta reflexión, bueno, este trabajo, a leer los discursos que se estaba jugando en las polémicas en torno a los monumentos, pensé que realmente me iba a servir mucho, ¿no? Para ver por qué hay ese interés en el pasado, pero no un interés en las lecturas sobre, de lo que digamos, son los escritos de los propios historiadores. Y la verdad es que me equivoqué. Me equivoqué porque gran parte de los argumentos que se esgrimieron para pues derribar al Colón se fundamentan en las investigaciones del discurso especializado, ¿no? Entonces, digamos, todos estos llamados sobre si Colón había sido un explotador o un genocida o un esclavista, si había realmente, digamos, si había abusado de los grupos que se encontró a su llegada al Nuevo Mundo, etcétera. Todo eso está realmente basado en las investigaciones
que desde la disciplina histórica se han venido haciendo en los últimos años. Entonces, se están alimentando uno a los otros. Y por otra parte, en el discurso historiográfico también hay intereses bastante claros sobre el tipo, pues, no solamente de pasado que hay que concebir, sino también de un presente y de un futuro, ¿no? Por eso yo me detuve un momento en esta idea de las políticas del tiempo, ¿no? En donde también se están avanzando posturas que corresponden al propio gremio, ¿no? No es nada más algo desinteresado. Entonces creo que están absolutamente imbricados y simplemente, o sea, si de algo sirve esta distinción es pues bueno, para señalar al menos el aspecto pragmático que subyace en unas demandas y otras. Esa es mi opinión. Sí, y hay esa preocupación también la escuché en la pregunta de Norma, ¿no? Sobre, bueno, vamos a renunciar a este ideal, ¿no? Que nos planteamos desde nuestra propia disciplina por conocer el pasado, por situarlo por lo menos, ¿no? Dentro de los límites de nuestras posibilidades, por poner un coto a pues a los inventos, a las mentiras, a las falsificaciones, porque también las hay muchísimos, ¿no? Y, y yo, bueno, soy un poco escéptica a ese respecto, ¿no? Porque justamente si algo pone de manifiesto esta crisis de la temporalidad, es que el pasado concebido como algo que nos es ajeno, que hay que pensar en sí mismo, pues ya bueno, está perdiendo no solamente su pertinencia, sino esas mismas, ese mismo condicionamiento. O sea, las condiciones de posibilidad del pasado distante son las que están desapareciendo en nuestro presente. Yo diría que si se habla hoy en día de una crisis de la historia, tiene que ver desde luego con un cambio en la experiencia del tiempo y no la inversa, ¿no? Entonces se puede, pues, poner, bueno, ¿no? Nada nos impide a nosotros seguir trabajando, ¿no? Tratar de escribir un discurso, pues, verídico sobre el pasado, fundado en aquello que desde nuestro gremio consideramos como procedimientos adecuados, ¿no? O sea, pero no estoy segura que podamos, insisto, pues poner un freno. Yo sí, a mí o sea, me pesa esta crisis de la historia, pero me parece más fructífero intentar entender justamente cuáles son las condiciones que permiten el pensamiento histórico, este distanciamiento también, ¿no? Creer que nos vamos a arrepentir, pues desde luego forma parte de un tiempo, es el tiempo de preservar, ¿no? En donde se busca que nuestras acciones sean reversibles para que haya como una segunda y tercera oportunidad para dar pie a que nos equivoquemos y reparar, ¿no? Pero también hay pérdidas, ¿no? También hay que saber aceptar que hay pérdidas y entonces se trata más bien de administrar de la mejor manera posible pues el paso, ahora sí que sí es el paso irreversible del tiempo. Cuando empecé a leer un poco sobre estas experiencias del tiempo, me llamaba mucho la atención que el tiempo que
por el que abogamos los historiadores puede ser muy poco ético, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de atrocidades en el pasado, pues quienes estamos de acuerdo en que los agravios se queden en el pasado somos los historiadores y los perpetradores, ¿no? Mientras que las víctimas son las que llaman a no dejar que el pasado se quede atrás, sino que sigue siendo nuestro contemporáneo siempre y cuando el crimen permanezca impune, ¿no? Entonces, digamos, hay esa asociación, ¿no? Entre la historia y una falta de ética que también hay que cuestionarnos en todo caso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que así sea, ¿no? También la justicia es perentoria, también la justicia caduca, a diferencia de la mirada sobre el pasado. Pero bueno, sí, la verdad es que lo dejo mucho más en términos de retos para nosotros y también quizás para reinventarnos un poquito, ¿no? ¿Cuál sería las adaptaciones adaptativas en términos del discurso historiográfico, ¿no? Que nos permitan pensar para el presente, ¿no? Sin renunciar pues a nuestro oficio o a lo que estamos buscando de él. Y, ay, no sé, me preguntaron muchas cosas, oigan, ya no sé qué más, porque, bueno, me decía Laura, ¿no? Sobre estos paisajes de la memoria, donde efectivamente, donde dialogan distintas narrativas que se contraponen y, y que es muy difícil conciliar. Una de los argumentos que se dio en favor de conservar el Colón en el paso de la Reforma tenía que ver pues con el diseño supuestamente del paseo, ¿no? En donde cada glorieta correspondería a un capítulo, episodio de ese pasado, de tal manera que recorrerlo físicamente, o un recorrido en el espacio sería un recorrido en el tiempo, ¿no? Y hay mucho de engañoso en esta visión. Por una parte, bueno, el paso de la Reforma se ha transformado un montón de veces, las esculturas han llegado ahí prácticamente por azar, no había un diseño preconcebido donde tendría que ir las figuras del Cuauhtémoc, de Colón y el monumento y el ángel de la independencia. Pero también porque porque esas narrativas se construyen, ¿no? Y no son inmediatamente legibles para las distintas partes. Entonces se resignifican incluso sin necesidad de transformarlas. Y ahí, pues yo no sé qué es lo que sería distinto, al menos del paseo de la Reforma, ¿no? Frente a esta posibilidad de construir narrativas. No sé, yo más bien me encantaría escucharte a ti, Laura, sobre esto. Y sí, y bueno, yo coincido también con lo que me decía Raúl sobre sobre que el hecho de que no hay un discurso hegemónico, un grupo hegemónico, y por ende, pues vienen todos estos debates, estas disputas. Creo que encontrar una solución va a ser dificilísimo, sobre todo si se buscan consensos y sobre todo porque no se están pensando en alternativas a la monumentalidad, ¿no? Quizás a lo primero que tendríamos que renunciar es a la era de los monumentos, ¿no? Y hay muchas otras
posibilidades que serían creativas, originales, transitorias y que serían un llamado al recuerdo. Ay, perdón, sé que se me fueron muchas cosas. Me preguntabas si las políticas del tiempo pueden hacer ilegibles esos monumentos, ¿no? Ay, y la verdad no sé qué responder. Igual ya no está el Ani. Bueno, Bueno, ahorita llevamos, gracias por esa segunda vuelta, Aurelia. Ahorita llevamos como media hora de retraso, ok. y Laura volvió a levantar la mano. No sé, Laura, muy brevemente, y luego dejamos descansar también a Aurelia. Sí, en 30 segundos, nada más decir que el posgrado de diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines, así se llama, de la UAM Azcapotzalco, está a cargo de hacer el trabajo de paisaje en el nuevo lugar donde pretenden colocar la estatua de Colón ahí en Polanco. Hace poco hablaba con Saúl Alcántara y contaba que no ha sido fácil hallarle una solución por el asunto de la visibilidad de la glorieta. Nada más. Nada más, así como dato, ¿no? No sé si... Gracias, Laura. Si quieres agregarle algo, Aurelia, o ya te liberamos. No, muchísimas gracias. Y sí, no hay tal cual, no hay respuestas fáciles. Yo también había leído que lo piensan colocar en el Parque América, ¿no? En Polanco, que además es una de las zonas con menor incidencia en términos de, bueno, llamemos de intervenciones, ¿no? Para no ponerle adjetivos, intervenciones a los monumentos. Pero bueno, les agradezco mucho y ay, sí, creo que no, o sea, a mí no se me da muy bien esto de la improvisación ante las preguntas, más bien me quedo pensando y seguramente hoy en la noche voy a llegar con respuestas fantásticas a todo lo que me preguntaron. Mil gracias. Bien, las respuestas fantásticas, entonces las vas anotando y ahí vas generando otra conferencia para otro día, seguramente, ¿no? Pues en nombre del posgrado te agradezco muchísimo la conferencia de hoy, la paciencia con las preguntas, que son preguntas complejas que llevan a ensayos completos. Y bueno, como decían varios, creo que nos dejaste pensando y finalmente de eso se trata, que pensemos.